¿Cómo están todos ustedes? Hoy, pues como siempre, yo aparezco en esa caja negra de esas fantasías y de esa caja de Pandora donde el conocimiento aflora, ya sea para bien o para mal. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, me pueden encontrar en YouTube, todas estas clases administrativas, de psicología, de talento humano, de todo lo que a ustedes se les ocurra, van a encontrar allá unas muy buenas publicaciones. En este caso, pues voy a trabajar planeación estratégica. ¿Todo para qué? Para entregar unos informes cuando uno es aprendiz y está formándose en cualquier área administrativa. Entonces, esto es una clase magistral donde vamos a construir nuestros propios conceptos teniendo en cuenta los elementos que los libros y los autores o los autores en los libros nos están dando para poder entender muchos conceptos administrativos. El primer concepto que vamos a trabajar es el de planeación estratégica. Vamos a leer dos autores que nos han dado esas definiciones que son científicas, son definiciones que de una u otra forma no son especulativas, sino ya están aplicadas en el orden de cualquier organización. Entonces, según Russell Ackoff, para él la planificación estratégica pues es un proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para lograrlos, para que se cumplan. Y antes pues deben emprenderse en acciones. Entonces, yo como estudiante, porque estoy hablando aquí no como formador, sino como un estudiante que estoy construyendo conceptos con lo que yo entendí. Entonces, yo diría en mis palabras que según Russell Ackoff, la planeación estratégica tiene que ver por unos procesos, tiene que realizarse unos procesos para poder establecer objetivos. Cuando nosotros establecemos objetivos, esos objetivos no se tienen que quedar en el papel, sino que esos objetivos tienen que irse a un medio para que se abone, para que se cumplan. Eso es lo que nos está diciendo él. Y eso es antes de emprender la acción. O sea, primero, en esa planeación, vamos a diseñar los objetivos. Segundo, esos objetivos los vamos a buscar dónde o en qué departamento le corresponde, o si eso es toda la empresa, si están enfocados para toda la empresa. Entonces logramos entender dónde es que se van a abonar la empresa.
puede ser solamente una sección de la empresa, puede ser temporal también. Ya después de que sabemos dónde le vamos a aplicar esos objetivos, ya empezamos a emprender la acción. Y la acción es hacer efectivo ese objetivo para que empiece a rodar y empiece a dar unos resultados. Ahora vamos a ver qué nos dice Goodstein, que es otro fuerte, otro gurú de la administración. ¿Qué nos dice sobre la planeación estratégica? Entonces él define esa planeación estratégica como el proceso por el cual los miembros guías de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarios para alcanzarlo. Teniendo en cuenta lo que él nos está diciendo, vamos a construir nuestro propio concepto, pero con los criterios de Goodstein. Entonces, aquí él habla también de procesos y tiene que ver también con el autor anterior. O sea que los dos están alineados y se han dado cuenta que toda planeación estratégica sufre, o sea, no es como la varita mágica que ya la vara mágica hizo la planeación y se ejecutó solita. No, sino que toda planeación estratégica tiene que sufrir un proceso. Pero aquí Goodstein nos está dando unos nuevos elementos donde él dice que todos esos procesos deben de participar todos los guías o o sea, unos líderes, digámoslo así, de la organización. ¿Para qué? Para que el proceso se cumpla. Y ahí están, ahí que lo que está haciendo él, que la organización está como proyectando su futuro y está desarrollando también procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. En palabras más sencillas, entonces, planeación estratégica, según este autor, es que la planeación estratégica se involucran todos los integrantes de la empresa, empezando por la jerarquía, que son quienes están planeando esas estrategias. Y de ahí se va traspasando a otros niveles, como a esos guías o a esos líderes, y ellos las hacen cumplir los demás personal en un tiempo determinado. Y ahí todo eso toda estrategia es ¿para qué? Para que la organización se proyecte en un futuro y para que permanezca en el tiempo. O si no, no, ¿para qué uno utiliza estrategias? Si las estrategias no existieran, pues nosotros entonces no estaríamos proyectando la misma empresa o la estrategia a un tiempo. Entonces, dentro de esa estrategia que va a ser ejecutada por personas, con recursos, claro está, con recursos financieros, recursos materiales, recursos de conocimiento, etcétera. Entonces, ahí se está desarrollando esos procesos que nos decía el anterior autor. Toda estrategia tiene unos procesos o procedimientos y unas operaciones. Y esas operaciones lo que hacen que es que alcancemos esa planeación estratégica. Si para unos la planeación estratégica es un objetivo que hay que cumplir, pues se cumple el objetivo. Si para otros es la estrategia que se tiene que cumplir, pues entonces en la ejecución a través del tiempo y por unos procesos y procedimientos, pues vamos a cumplir ¿qué? La estrategia. Entonces la definición de planeación estratégica es muy general y ahorita construimos ya la definitiva. Pues dice que orienta o orientará más bien, es como es al tiempo, no es presente, sino toda estrategia debe de orientar hacia un tiempo y hacia el futuro todo el desarrollo de una empresa. Y ahí debemos de tener unos elementos como la planeación, la incertidumbre, la reflexión, la destreza, la visión sistémica, los logros, el hacer,
el organizar, el priorizar y el relacionarse. Pero también está el liderar, el exigir, el participar, el participar, trabajo en equipo y todo un contexto. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que la planeación estratégica se concibe como una planificación de los procedimientos y operaciones en una organización donde sus miembros, a partir de una visión sistemática, interactúa en situaciones de incertidumbre. La incertidumbre es ese misterio donde uno no sabe qué va a salir como resultado final, para alcanzar esos objetivos propuestos a través del trabajo de equipo. Entonces ahora sí vamos a construir nuestro propio, aunque aquí ya hay muchos elementos de construcción, pero vamos a dar un concepto final de la planeación estratégica. Entonces podríamos decir que la planeación estratégica es una estrategia que la alta dirección de una empresa toma con un fin. Pero ahí no solamente va a quedar la estrategia, sino que la estrategia debe estar, debe tener una planificación, debe tener unos procesos y unas operaciones donde todo el mundo participa y se hace núcleo participativo. ¿Para qué? Para lograr esa visión en el tiempo de esa estrategia. Y siempre, pues las personas, todos los participantes van a encontrar situaciones de incertidumbre, de miedo, de inseguridad para poder alcanzar los objetivos. Pero para disminuir la incertidumbre, el miedo y todo lo demás que es negativo, entonces es necesario trabajar en equipo. Ese es el concepto que yo construiría de planeación estratégica. Un segundo concepto podríamos decirlo así. La planeación estratégica, como su nombre lo indica, es una estrategia planeada. Porque ese nombre nos está diciendo todo. Es una estrategia planeada a través de las personas de todos los niveles de una organización, para aplicarla a una compañía, empresa, institución, entre otros nombres. Y ahí, entonces, en todos esos procesos se les van a presentar incertidumbre, miedo, reflexiones de todas de todos los tintes, para lograr el buen fin de las estrategias como planeación. Y para hacer efectiva la estrategia, debe haber una interacción a través del tiempo. Y alcanzar todos esos objetivos gracias al trabajo en equipo. Ese sería un segundo concepto. Muy sencillo, con casi todos los elementos que se requieren para el concepto de planeación estratégica y de acuerdo a los autores. Cuando nosotros construimos un concepto,
sin necesidad de copiar, copy-paste, nos damos cuenta que estamos desarrollando lo que piden muchas universidades hoy, que es el entendimiento autónomo. Cuando hay entendimiento autónomo, ese conocimiento se aplica fácilmente a las organizaciones. Y ya es donde uno puede ser una persona activa y útil para la empresa. Entonces ya hasta aquí ya definimos qué es planeación estratégica. Entonces ahora nos vamos a ver qué no es planeación estratégica. Porque hay en la elaboración y la planificación siempre uno va a encontrar muchas, en la misma elaboración de la planeación estratégica uno puede estar equivocado. Entonces, lo que no es planeación estratégica podríamos decir, primero, no es pronosticar. O sea, no vamos a ir a decir que la empresa tiene esto o lo otro como algo que está funcionando mal. Entonces, no vamos a pronosticar. Eso ya lo veremos más adelante, pero en este momento la planeación estratégica no es el pronóstico. En segundo lugar, no es la aplicación de técnicas cuantitativas para que se ejecute la planeación en la empresa o en el negocio o donde sea. Tercero, no es eliminar el riesgo. Cuando uno elimina un riesgo, pues ¿qué está haciendo ahí? Está previniendo. Entonces, no es eliminar ese riesgo, sino que debemos ayudar a los gerentes a enfrentar con decisión los riesgos. ¿Cuál es la importancia de la planeación estratégica? Algo muy general. La importancia de la planeación estratégica. Entonces, vamos a guiarnos como estamos llevando este segmento, que es aprendizaje construcción, teóricos, entendimiento y construcción. Entonces, Steiner, la planeación estratégica sistemática beneficia, y él nos va a dar el porqué. Entonces dice que porque la planeación estratégica, primero porque está formulando y contestando preguntas importantes para la empresa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿cuál es la línea básica de nuestro negocio? ¿Cuál es la filosofía y cuáles son los propósitos fundamentales? Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los objetivos de la empresa a corto y largo plazo? ¿Están en equilibrio? ¿Qué productos serán obsoletos? ¿Cómo y cuándo deben ser sustituidos? ¿Cuáles son las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y amenazas? Y así una infinidad de preguntas que surgen. Cuando el autor nos dice de planeación estratégica sistémica, pues ahí se está refiriendo que en esa planeación, para aplicar una estrategia, debe haber un orden lógico, sistemático, que se debe seguir al pie de la letra para que se cumpla. Si no hay un sistema o hay un orden lógico, pues entonces la estrategia no se podría hacer efectiva. Es como cuando nosotros vamos a aprender a una canción que es sistemática y se nos olvida una nota, pues todo se va para abajo. Entonces ahí es donde podríamos hacer esa analogía según el autor. Ahora vamos a Goodstein. Él dice que la planeación estratégica nos da tres explicaciones, y la primera pues sería que la planeación estratégica, a ver qué es lo que nos dice, permite que los líderes de la empresa liberen la energía de la organización detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción que puede llevar a cabo la visión.
En segundo lugar, nos dice que la planeación estratégica incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. Y en tercer lugar, la planeación estratégica ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del entorno. Entonces lo que él nos está diciendo es que la planeación estratégica como estrategia, lo que dije antes, debe estar permitiendo a unos líderes esa participación en la visión o en el diseño de esa visión. Recordemos que la visión está enfocada, que todavía aquí no lo dicen, pero está enfocada a 5 años. Y deben de estar esos líderes convencidos de que la visión, nosotros debemos de estar convencidos que se va a llevar a cabo. También que nos está diciendo este autor, que al planear, al hacer esa planeación estratégica, que es la que va a orientar a la empresa, pues se debe incrementar, para implementar esa estrategia, incrementar todas las capacidades de los hombres, las capacidades de entendimiento, capacidades de aplicación, capacidades de colaboración, capacidades de creatividad, etcétera, etcétera. Muchas capacidades. Todas las que se nos ocurran, porque eso se va a poner al servicio de la planeación estratégica. Y todo eso, pues está ayudando ¿a qué? A que la misma empresa se organice, se desarrolle y utilice todo el entorno para su mejor comprensión. Eso es lo que nos están diciendo los autores. El autor que estamos refiriéndonos, Goodstein, él también hace otras consideraciones y dice que la planeación estratégica está proporcionando una oportunidad para ajustarse en forma constante a todos esos sucesos y acciones actuales de los competidores. Y hay otras dos consideraciones que dice que la planeación estratégica debe prever las jugadas del oponente, considerar requerimientos de sus planes y luego fundamentar, planea adicionales en estos requerimientos. Y por último, que debe permitir tener una visión amplia del negocio, donde estamos actuando en contra de una visión para centrarnos en un factor del negocio o mercado. Entonces lo que él está diciendo es que toda la planeación estratégica se está direccionando para nosotros permanecer en el tiempo y estar alineados con los competidores, pero no solamente estar al nivel de ellos, sino para superarlos, estar a la vanguardia. Porque todos esos competidores tienen su propia visión. Nosotros debemos de tener nuestra propia visión. Y la visión es que en 5 años, ¿cómo nos estamos viendo? Esa planeación estratégica va a entrar la visión, va a entrar los objetivos, va a entrar la visión, la filosofía y algo más me falta. Bueno, más adelante lo diré. Pero al planear la estrategia, la planeación estratégica de la empresa, nosotros debemos de saber también cuál producto es el que nosotros vendemos o qué servicio. Por eso es que uno cuando está diseñando la visión, uno dice, la visión está proyectada en 5 años a ser los mejores en el mercado competitivo de zapatos azules, un ejemplo. Entonces, como estamos en qué es planeación estratégica, entonces ahí ya el autor nos está guiando en el diseño de la visión y la misión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente estamos enfocados en lo que dice el autor.
Entonces estamos trabajando el capítulo 1, donde se habla de qué es y qué no es la planeación estratégica. Entonces, pues veo necesario irnos a ese origen o a ese antecedente histórico de la evolución de la planeación estratégica. Ya nosotros teniendo muy presente autores que han hablado sobre la planeación estratégica y qué es planeación estratégica, pues es de vital importancia saber el antecedente, su evolución, el origen de esos términos, de ese concepto que va a ser aplicado a la empresa. Entonces, pues si nos damos cuenta, muchos industriales en ese desarrollo empresarial y con ese optimismo que ellos siempre han tenido para que la empresa pues se proyecte en el tiempo y permanezca en el tiempo, pues nos damos cuenta que en la década de los 60 y a principios de los 70 empieza a aparecer la planeación estratégica, pero no como teoría exclusivamente, sino para aplicarla. Y ahí es donde nosotros nos estamos convirtiendo esos conceptos y ese modelo para utilizarlo a través de las personas que pertenecen a esa organización o que están representando la organización. Y la planeación estratégica debe adaptarse a todo un esquema y a un enfoque histórico del momento. O sea que lo que hoy en día se está haciendo en la planeación estratégica tiende en el tiempo a cambiar, pero para el mejoramiento. Entonces la palabra estrategia proviene del griego estrategia, que significa el arte o ciencia de ser general. Por eso es que se hablan de líderes, porque siempre el estratega es una persona líder, es una persona que está comandando o que está al frente de, en este caso, al frente de la estrategia que se va a diseñar para implementarla. Y estos gerentes o ese general o ese que está al mando, pues como los griegos fueron los que empezaron a desarrollar esa palabra, digámoslo así. Entonces era un general, y ese general era un general griego, donde dirigía ejércitos, y siempre con el objetivo de ganar y apropiarse de esos territorios e invadir también en algunos casos, pero con todos los recursos que ellos utilizaban, en sí era permanecer. Ese estratega nunca estaba pensando en que él como general iba a perder. No, él siempre iba con la mentalidad de ganarse, de ganar siempre y de imponerse. O si no era para imposición también, era para proteger las ciudades de invasores, porque había muchos enemigos. En esa época el más fuerte era el que prevalecía. Entonces ya en el de 1994, 2006, Stone afirma, cada tipo de objetivo, porque cada general pues tenía un objetivo, requería un despliegue distinto de recursos. O sea, cada estrategia para su implementación pues requiere de unos recursos para que se haga efectiva. Sin recursos se puede quedar la estrategia simplemente en el papel. Entonces, de igual manera, la estrategia de un ejército para proteger la ciudad o para ir a imponerse en otra, podría también definirse como el patrón de acción que se realiza para responder al enemigo. Y ese es el origen etimológico. Hoy, pasándolo a los años 2013, pues la estrategia, ¿el enemigo quién es? La competencia.
siempre va a haber contrapunteo entre mi empresa y la competencia porque los dos tenemos proyectado permanecer en el tiempo. Y ahí es donde cada uno, en esa lucha de guerrillas que se llama a nivel de mercadeo, pues las organizaciones están rivalizando constantemente. Y ahí es donde las organizaciones empiezan a elaborar presupuestos como control de esas operaciones que se deben de llevar para la estrategia. Y esto, según el autor, pues debió o se debe más bien al desarrollo de los programas de planeación y presupuesto que se dio como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la gente empezó ya a tener en cuenta el presupuesto y esa planeación para prevalecer como organización del mismo desarrollo económico de la época. Ya en la década de los 50, o sea, en 1950, en la Escuela de Negocios de Harvard, pues empiezan a destacarse esa importancia de tener una estrategia corporativa global. Porque la teoría de la administración pues se había concentrado solo en las funciones, en la misma función, en la producción, en las finanzas, en el mercadeo, en la logística, según Steiner, ¿no? Pero no se estaba concentrando en las estrategias. Entonces, toda noción original sobre la planeación estratégica se dio no únicamente para suplir las necesidades de administrar una industria, una empresa, un negocio en particular o lo que sea que tenga que ver con empresas que quieren permanecer, sino que también fuera de las necesidades se vio que los directivos tenían que diversificar al enfrentarse a problemas difíciles. ¿Cuáles problemas se empezaron a presentar en esa época? Pues que ya habían competidores y que esos recursos que tenían para poder competir no era eran de ellos, para ellos, pero tocaba administrarlos óptimamente. Cuando no hay competencia, cuando vemos que a través del tiempo, antes de los años 60, hay empresas y funcionan simplemente y no están en riesgo no han dilucidado el riesgo que posiblemente esas empresas puedan morir. Antes del año 60 solamente se preocupaba en la producción o se preocupaba uno en la elaboración del producto o del servicio. Y como no había tantos competidores, pues no se habían pensado en desarrollar estrategias para ser siempre el mejor y permanecer ahí como un ente fuerte. De 60 en adelante sí se empieza a pensar porque ya empiezan a surgir muchos competidores de unos países, competidores de otras regiones, y ahí es donde ya empieza a evolucionar la planeación estratégica. Dentro de esa evolución, entonces aparece la primera etapa de planeación estratégica y se presenta a finales de los años 50. Se empieza a pensar en los 50 y se empieza a aplicar en los 60 y 70. Entonces, a finales de esos años, en esa primera etapa, pues toda organización empieza a dar o a preocuparse por las buenas tomas de decisiones. ¿En relación con qué? Con el lugar donde uno está funcionando como empresa, como ente jurídico, el sector, el cómo harían todos esos negocios para permanecer en el tiempo, en un futuro. Entonces, esta toma de decisiones, según Porter, 1992, las empieza a denominar como formulación estratégica. Y el proceso a través del cual los administradores empiezan a formular la estrategia y ahí es donde empieza a tomar el nombre
de la época de la planeación estratégica. O sea, desde el 50, ya en 60 y 70 es donde ya empieza a tener más relevancia. La segunda etapa de esa evolución, pues se da a partir de los años 60 y empieza a cambiarse la concepción de ese primer concepto. Y primero estaba pues la estructura y que la estrategia debía adaptarse a partir de esa etapa. Entonces ya empieza en la segunda etapa, se empieza a ese nombre de planeación de habilidades. La tercera etapa fue a finales de los años 70 y se debe al dinamismo e incertidumbre del medio ambiente, porque uno como no sabe qué se va a esperar, por eso es que crea incertidumbre. Y ahí empieza a originarse esa importancia de los cambios en la tecnología, en los modelos administrativos y aún en el sociopolítico, porque eso afecta a la empresa. Y para hacer frente a todo eso, las organizaciones empiezan a realizar grandes esfuerzos con el fin de dar una respuesta estratégica oportuna a lo que técnicamente se denominó respuesta administrativa. Entonces, en esas etapas estamos viendo que los conceptos han cambiado. La cuarta etapa, no tanto los conceptos, sino el término. En la cuarta etapa empieza a evidenciarse que la planeación estratégica en las organizaciones ha fracasado. ¿Por qué? Por la resistencia al cambio. Los empleados más de otras jerarquías de la empresa se resisten a que se empiece a ejecutar la planeación estratégica. Les da miedo al cambio. Ya en la década de los 80 se le empezó a acusar de generar problemas corporativos y no de soluciones. Por ejemplo, la planeación estratégica pues no promovía el pensamiento estratégico y la forma dominaba el contenido. Y empezaban a producirse grandes tomos, planeando a 5, a 10, a 15 o más años. Pero el pensamiento estratégico de las organizaciones y la participación de los niveles inferiores, que son los empleados, en la revisión de la estrategia, empezaron a ceder terreno ante las decisiones operativas emergentes. Ya hay menos resistencia al cambio. En esta década de los 80, después del periodo de recorte y racionalización, pues el optimismo apareció en muchas de las organizaciones que sobrevivieron a la recesión. Muchas desaparecieron porque es que la planeación estratégica era necesaria y las que no se acogieron pues desaparecieron. Las que se acogieron ya están adaptándose. Y la cuestión estratégica, según Taylor, fue crecer estableciendo como estableciendo como próspera en un medio incierto y determinado cómo transformar la cultura corporativa. ¿Eso para qué? Pues para empezar a darle respuestas a esos estándares competitivos de productividad, de calidad y de servicio al cliente. El repunte de las compañías japonesas pues fue visto entonces como una evidencia de la bancarrota de todas las técnicas administrativas americanas, incluyendo la planeación estratégica. Y eso tenemos que tener en cuenta a Thomas J. Peters y Robert H. Witterman, entre otros, que empiezan a emerger en temas de cultura corporativa, donde esas organizaciones reorientan la atención hacia el lado humano del administrador. La quinta etapa aparece en un término nuevo y ya se llama administración estratégica, y eso lo presenta Igor Ansoff. Es PhD, o sea, no es ningún diablo, es un señor que sabe lo que está presentando. Es un prestigioso profesor de gestión estratégica de la Universidad Internacional de los Estados Unidos, USU, en San Diego, California. Y ahí vamos en ese proceso. Ya la planeación estratégica hoy en día, sabemos qué es planeación estratégica, qué no es planeación estratégica. Ya sabemos que siempre ha sufrido un proceso de desarrollo para poderse implementar en las empresas. Y hoy en el 2013 ya todas las empresas requieren de una planeación estratégica
activa, basada en los teóricos, para poder sobrevivir. La que no tenga una planeación estratégica, hoy en día está perdiendo vigencia y tiende a la desaparición, porque la planeación estratégica es como sinónimo de organización. La no planeación estratégica es sinónimo de ¿qué? Desorganización. Entonces, aquí termino esa primera parte o ese primer capítulo de vital importancia para que los nuevos administradores, los que están aportando a esas empresas, pues se den cuenta que es de riguroso empeño entre todos que la compañía tenga su propia planeación estratégica. Y no es al azar, sino es desde esos fundamentos teóricos, desde esos antecedentes de la planeación estratégica. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta ese origen, esa evolución y esa conceptualización de la planeación estratégica. Terminando este segmento, Juan Guillermo Guerrero Méndez en YouTube pueden encontrar esta clase muy magistral donde los alumnos que están al frente no están participando porque después viene la retroalimentación, que es lo que ellos van a producir de acuerdo a lo que están entendiendo. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Que pasen buen día, buena noche o buena tarde, de acuerdo a donde ustedes estén y empiecen a planear estratégicamente sus vidas y aún esto aplicado en la organización constitucional o en esas personas jurídicas. Muchas gracias.